Buenos días a todos y muchas gracias, Ramón Marcos, Martín de la Herrán, la Fundación Progreso y Democracia por organizar este acto y a todos ustedes por haber venido. El Gobierno de España ha establecido como objetivo central de su política económica alcanzar un déficit público para el conjunto de las administraciones públicas del 5,8% en relación al PIB durante el año en curso, 2012, corregido ayer mismo por Bruselas a un 5,3%. Tras anunciar que el pasado año no habíamos cumplido el objetivo marcado con Bruselas del 6%, sino que se había acumulado un déficit del 8,51%, es decir, casi 90.000 millones de euros de déficit público, se nos pide a todos los españoles un esfuerzo ingente para lograr ese recorte aproximadamente de 32.000 millones de euros en el año en curso y de mantenerse el objetivo del 3% para el déficit público en el próximo año supondría otro esfuerzo similar, es decir, otros 30.000 millones de euros que vamos a tener que ahorrar. Un esfuerzo de estas características es enorme y de realizarse nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, hay poquísimas alternativas, por no decir ninguna, a cumplir estos objetivos. Lamentablemente, alcanzarlos es absolutamente necesario, ya que nuestro país necesita capital extranjero para cubrir sus gastos. La cruda realidad es que dependemos y somos vulnerables a la financiación extranjera y los mercados no están para seguir financiando déficits, en este caso, nuestro déficit exterior, sin la contrapartida de un compromiso sólido y creíble de reducción del déficit público. En esta tarea, nuestro presidente, Mariano Rajoy, ha dejado claro que todas las partidas del gasto público se verán afectadas, con la sola excepción de las pensiones. Pero el Gobierno no ofrece alternativa de recortar y ahorrar en el gasto superfluo, el ineficiente, el duplicado y, en definitiva, en el despilfarro. No lo ofrece porque simplemente no lo ha estimado, no lo tiene en cuenta. Y entendámoslo. Se tiene en cuenta una realidad económica cuando se mide. Los únicos en España que lo han estimado son los autores del libro que les estamos presentando hoy, los grupos de trabajo de Administración Pública y Económica de UPyD. Hace 2 años se hizo la primera presentación del libro El coste del Estado autonómico, como mencionó Ramón Marcos hace un momento. Y ahora sí se detecta mucho más interés y atención sobre la necesidad de controlar el déficit público y el nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Sin embargo, solo UPyD ha profundizado en el análisis del sobrecoste, definido como gasto público excesivo o innecesario para la prestación de los servicios sociales a los ciudadanos, y cómo se podría ahorrar importantes cantidades cada año emulando las mejores prácticas. Por citar algún ejemplo, el Gobierno quiere que las comunidades autónomas de España realicen un esfuerzo fuerte en el año en curso para contener sus déficits, del orden de unos 15.000 millones de euros. Y como el gasto en sanidad y educación representa aproximadamente el 60% de los presupuestos de las comunidades autónomas, el corolario es que tanto la sanidad como la educación tendrán que verse afectados. Esta es la lógica que se nos presenta. Evidentemente, no tenemos nada en contra de una sanidad y educación más eficientes. Si fuéramos capaces de conseguir prestaciones sociales de al menos la misma calidad por menos, pues bienvenido sea. En relación a ello, un reciente estudio de la OECD indica que España podría ahorrarse hasta 16.000 millones de euros anuales en sanidad sin perder calidad o prestaciones si fuera más eficiente. En este sentido, y ruego que lo tengan muy presente, UPyD siempre está del lado de la eficiencia. Pero donde nos parece que se tiene que marcar una clara línea divisora en el esfuerzo que se nos está pidiendo a todos los españoles es entre los ajustes prioritarios y los que no lo son. Para nosotros,
los ajustes prioritarios que se tienen que llevar a cabo antes que cualquier otro es precisamente el asociado con el frenar el despilfarro o bien el sobrecoste en todas las instancias administrativas donde ocurra. Las cifras del despilfarro son un auténtico escándalo. En el nuevo informe que presentamos hoy, cuantificamos en cifras lo que no hace ninguno de los dos grandes partidos nacionales. Durante el último trienio, 2008, 2009, 2010 y 2011, nos podríamos haber ahorrado 74.000 millones de euros. Es decir, nos podríamos haber ahorrado más del 7% del PIB nacional de haber seguido las prácticas más eficientes en las comunidades autónomas. Esta tabla que tienen aquí presente, y permítanme que comente un poco sobre ello, presenta sobrecoste para cada uno de los años y el total para los 4 años en cuestión. Para empezar, ¿cómo llegamos a esta tabla? Es un ejercicio de benchmarking y, por lo tanto, comparativo en términos per cápita. Estamos analizando el gasto, en particular, del capítulo 1 de los presupuestos en personal y también el capítulo 2, gasto corriente, per cápita para cada una de las comunidades autónomas. Además, tenemos en cuenta un componente de externalización de servicios que se puede prestar a través de empresas públicas, consorcios, fundaciones, etcétera, que también se tiene en cuenta, desglosado debidamente el capítulo 4, que hace referencia a las transferencias. Aplicamos a continuación el criterio de Maastricht. El criterio de Maastricht es que lo que debemos emular es el comportamiento de los 3 mejores países para alcanzar ciertas metas. Aquí vamos siempre a identificar las 3 mejores comunidades autónomas en términos per cápita para definir nuestro baremo de eficiencia. Los 3 mejores en términos per cápita son Madrid, Valencia y Baleares. Excluimos del cálculo a las 2 ciudades independientes, Ceuta y Melilla, de las 17 comunidades autónomas, por no haber recibido todas las competencias de las demás comunidades autónomas. Es decir, en los últimos 4 años nos podríamos haber ahorrado más del doble del esfuerzo que ahora se nos pide como un ajuste imprescindible. Esto lo podríamos haber conseguido si las comunidades autónomas hubieran seguido las prácticas más eficientes y sin menoscabar los servicios a los ciudadanos. La nefasta costumbre de no aprender de las mejores prácticas de las comunidades autónomas más eficientes ha llevado a incrementar el sobrecoste total en un 41% desde el año 2008 al 2011. Veamos también a continuación esta misma tabla, pero para los 4 años en cuestión, pero dividido y ya en términos absolutos la cantidad de sobrecoste que se asocia con cada una de las comunidades autónomas de España, más las 2 ciudades autónomas también. Y lo que podemos ver, en primer término, es que el campeón del despilfarro en nuestro país claramente es Cataluña, seguido por el País Vasco y Andalucía. A distancia de estos campeones del despilfarro se encuentra la Comunidad de Madrid, que también ha incurrido en un importante sobrecoste de algo más de 1.600 millones de euros durante el mismo periodo. La conclusión es meridionalmente clara. El primer paso que se tiene que dar para sacar a España del atolladero económico en que se encuentra, el ajuste que a todas luces es prioritario, es racionalizar el gasto autonómico. Observemos en la siguiente tabla que en las comunidades autónomas donde el porcentaje del presupuesto es menor para sanidad y educación en relación a todo el presupuesto de la comunidad autónoma en su conjunto, se asocia con mayor despilfarro. Precisamente son las comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía con mayor sobrecoste, donde la educación y la sanidad representan un porcentaje menor del presupuesto. Evidentemente, cuando hay más gasto innecesario y superfluo, hay menos presupuesto para las prestaciones sociales que más importan a la ciudadanía.
En nuestro informe también hemos empleado estas mismas técnicas comparativas de benchmarking, es decir, el criterio europeo de Maastricht, que se centra en aprender de los 3 mejores países, para analizar las entidades locales. Aquí tenemos en esta siguiente tabla el sobrecoste de las 40 principales ciudades de nuestro país, empezando por Madrid y las siguientes en población. Y entonces aquí también realizamos el mismo ejercicio que hemos realizado para las comunidades autónomas, donde es analizar el capítulo 1, gasto en personal, y el capítulo 2, gasto corriente, dividido por la población de cada una de estas entidades locales, por lo tanto, en términos per cápita. Y nos quedamos ahí, porque lamentablemente el capítulo 4, a nivel municipal, no se desglosa de la misma forma que las comunidades autónomas, la información es menos precisa y entonces es muy difícil distinguir lo que es una externalización de un servicio de una prestación social que se está realizando a través de una transferencia. Pero quedándonos, no obstante, en estos 2 capítulos, aplicando el criterio de Maastricht, lo que observamos es que en cada uno de estos años estábamos hablando de órdenes de magnitud cercanos a 6.000 millones de euros de gasto superfluo, innecesario, despilfarro. Las 3 mejores ciudades relacionadas con el capítulo 1, simplemente para que lo tengamos claro y el criterio de eficiencia que estamos empleando, son Gijón, Oviedo y Vigo. Para el capítulo 2, Córdoba, Gijón y Terrassa. Para las 40 principales ciudades de España, como digo, se concluye que nos podríamos haber ahorrado durante el cuatrienio 2008 a 2011 y sin menoscabar el servicio prestado a los ciudadanos, la nada desdeñable cantidad de 23.200 millones de euros. Esto sería posible si se pusiera en marcha las mejores prácticas en las ciudades más eficientes de los 40 principales municipios de España. Resulta interesante también hacer un ranking del ahorro potencial de las 40 principales ciudades de España. Madrid por sí sola constituye un capítulo aparte, ya que la ciudad capital de todos los españoles representa aproximadamente el 38% de todo el sobrecoste de las 40 principales ciudades del país. El sobrecoste de Madrid alcanza más de 2.100 millones de euros al año, es decir, 6 veces más que Barcelona, aunque solo tiene el doble de la población. Para poner esto en perspectiva, Madrid podría repagar anticipadamente toda su deuda pública en solo 3 años y medio, con tal de seguir las prácticas más eficientes de las principales ciudades de nuestro país. Por otro lado, cuando cruzamos nuestros estudios con otros sobre la percepción de los servicios prestados a la ciudadanía, queda clara una conclusión. La eficiencia no es en modo alguno incompatible con la calidad. En realidad, incluso existe una ligera correlación negativa entre percepción de los servicios y el gasto en personal. Es decir, menos gasto en personal se asocia con mejor percepción de calidad de los servicios por parte de la ciudadanía. Por último, en UPyD también hemos estudiado el tamaño excesivamente pequeño de los municipios en España, que propicia un exceso de alcaldías y órganos de gobierno. Hay algo más de 8.112 municipios en España, pero el 80% de la población reside en tan solo 785 municipios. Ramón Marcos os lo va a comentar con mayor detalle en un minuto, pero déjenme adelantarles que existen economías de escala para la provisión de servicios en nuestro país y la escala más eficiente, la hemos determinado, son agrupaciones de 20.000 habitantes. La hipotética concentración municipal en agrupaciones de 20.000 habitantes conllevaría un ahorro potencial equivalente a 18.100 millones de euros al año, o bien el 1,8% del PIB español. Esto es un ahorro muy importante que se sacrifica cada año manteniendo la estructura municipal actual. Como digo, Ramón Marcos lo comentará con mayor detalle. Todos estos análisis deben verse como un primer paso, necesariamente impreciso, dado que la información se niega y se oculta al ciudadano. Quienes pueden realizar estos estudios con precisión
son el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales que albergan los medios y la información para hacerlo. Pero resaltémoslo, quien ha calculado por primera vez el despilfarro público en el Estado autonómico de España es precisamente UPyD. Tras los esfuerzos de contención del gasto público en el año 2011, observamos que ciertas comunidades autónomas están poniendo el acento en los servicios a los ciudadanos. Caso de los recortes de la sanidad en Cataluña, en vez de evitar duplicidades innecesarias como las mal llamadas embajadas catalanas en el mundo. Por ello, creemos que todavía queda la mayor parte del despilfarro público en España por erradicar. Sumando el despilfarro que existe en las comunidades autónomas, en las grandes ciudades y teniendo en cuenta también las economías de escala a nivel municipal, podríamos ahorrar unos 45.000 millones de euros cada año, es decir, más del 4% del PIB nacional todos los años. De esta forma, ni la señora Merkel, ni el señor Sarkozy, ni ninguna institución europea o internacional gobernaría nuestra política económica, ni el destino de nuestro país, como se acaba de poner en evidencia cuando la Comisión Europea cambió una decisión soberana, entre comillas, obligando a establecer un objetivo de déficit público del 5,3% del PIB en 2012. Por último, y para dejar el mensaje principal lo más claro posible, si bien el control del déficit público es básico y necesario, también es necesario el control sobre el gasto público. Quienes confían en que la mera existencia de un tope para el déficit público sea suficiente para poner término al despilfarro se equivocan. Hace unos pocos años España contaba con un superávit en todas sus cuentas públicas y, sin embargo, en esas fechas se fueron introduciendo todos los gastos superfluos e innecesarios, lo que aquí llamamos sobrecoste. Confiar solo en topes para el déficit público es no querer ver que el gasto ineficiente, el sobrecoste, siempre quita prestaciones a la ciudadanía. Cuando el sobrecoste es elevado, incluso en situación de equilibrio presupuestario, el pagano somos todos nosotros, pues se reduce lo que se nos podría estar dando en educación, en sanidad y en inversiones públicas eficientes. Por lo tanto, velemos por el déficit, pero también en qué nos gastan nuestro dinero. Si Europa se le puede exigir a España, nosotros, es decir, el Estado, también se lo podemos pedir a las comunidades autónomas, avalados en este caso por la Constitución española, que da enormes facultades de coordinación y control al Gobierno que lo quiera ejercer. Muchas gracias.